Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos hoy aquí nuevamente en nuestro punto de encuentro. Y hoy vamos a hablar de Hello. un punto de encuentro literalmente que tenemos Lice y yo, y estoy segura que muchos de los que nos escuchan también tienen este checklist. Vamos a Ujú. hablar de qué significa y qué nos hizo cambiar y qué nos enseñó, qué aprendimos el ser una mamá inmigrante. Yo tengo 13 años, cumplo este año fuera de mi país, de Venezuela. Tengo 13 años viviendo en Miami. Y bueno, este tema lo quisimos traer porque de alguna manera ha sido como muy reflexivo con todo el tema, además del entorno Venezuela, de esta ola de inmigración que ha habido, malos, buenos, difíciles, fáciles, ¿cómo se dice? Algo así como que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, otro de manera forzada. Entonces, bueno, quisimos hoy traer este espacio para hacer un poco de reflexión, escucharnos unos a otros y bueno, simplemente saber que no estamos solas, que cada quien ha transitado de una manera diferente, pero que aquí estamos, aquí seguimos, el ímpetu de hacerlo. Y creo que una de las cosas también del punto de encuentro que nos genera, no solamente el ser inmigrantes, sino que estoy casi segura que en el 99% de los casos, las personas que deciden conscientemente y progresivamente hacer un proceso de inmigración, la razón número uno es por nuestros hijos. Tal cual. Y me encanta todo lo que estás diciendo porque es lo que tú dices. O sea, hay muchas razones y por las cuales alguien decide emigrar, hay muchas condiciones distintas. Creo que la nuestra es muy parecida y entiendo Mm, que hablamos desde como hablan mucho ahorita, desde un lugar de privilegio puede ser. ujú. Este, Porque bueno, fue así, tal cual. Cuando yo tengo ya 11 años, voy para 12 años este año viviendo en Canadá, y cuando yo decido inmigrar definitivamente, porque claro, uno viviendo en Venezuela y sobre todo lo que nos tocó a nosotros vivir, en algún momento quizás tú podías pensar, bueno, a lo mejor nos tocará salir, puede ser quizás tal vez a lo mejor. Pero en el momento en que ya tú decides tomar esa decisión, o en mi caso fue justamente por eso. Mi hijo tenía 4 años y ya yo estaba embarazada de Fabiana, y me tocaba tomar una decisión en ese momento eh, para que Fabiana pudiese obtener la ciudadanía canadiense. Ella tenía que nacer en Canadá, Ok. eh, porque cambiaron las leyes. En ese momento Rey nació en Venezuela y a él yo igual le pude traspasar la ciudadanía canadiense porque mi abuelo era canadiense, pero con Fabiana ellos habían cambiado las leyes, y cuando era tercera generación, a partir de ese año, para que pudiesen obtener la ciudadanía, tenían que nacer en el país. Entonces, claro, yo Ok. cuando me fui de Venezuela, yo me fui como con un plan diciendo que voy a irme Hay porque un ahorita las cosas en propósito muy Venezuela, claro, o sea, un propósito muy claro que era la ciudadanía, la además de las ciudadanía. circunstancias que te Exacto. Entonces hicieron yo decía, tomar la decisión más rápido. tal cual. Entonces yo decía, ok, la situación en Venezuela está fea ahorita, me voy a ir, voy a tener a Fabiana, y yo siempre pensé que yo iba a regresar. O sea, a mí cuando yo me fui, yo cerré el apartamento, dejé mis ropa y mis cosas y dije, yo voy a regresar. Distinto a mi esposo, que mi esposo dijo, cierro esta vaina y yo no vuelvo más. Eh, pero yo juraba que yo iba a volver porque yo decía, Venezuela no puede ponerse peor de lo que ya está. Eso fue en el 2012, Venezuela se puso peor y ya lo saben. Pero, claro, en ese primer año era todo como una fantasía. Ay, Fabiana nació, no sé qué, contó, y que a mí me dio depresión postparto Mm, durísima. Este, pero era como que todo, como que yo estaba en un sitio, pero sí, pero no, ¿me entiendes? Porque entonces yo era como que yo tenía en mi mente, voy a regresar a Venezuela, voy a regresar a Venezuela. Bueno, ujú. obviamente los años fueron pasando, nunca regresé. Y ha sido, y justamente en estos últimos 2 años, en los que nosotros hemos estado en un proceso para tratar de cambiar de país, y por X circunstancias no se ha dado, en el que he caído, y por eso era que quería traer también este tema, porque he caído como en un vacío, como en un hueco hondo, de empezar a cuestionar todo. O sea, Ujú. cuestionar incluso de cómo es posible que yo salí en el 2012 y me vine para Canadá. O sea, se me han olvidado incluso las razones
por las correcto. cuales yo tomé la decisión de venirme. Entonces, Mm, siento que si bien otra vez yo vine para acá, ya yo tenía una ciudadanía, yo tenía un estatus, a mí me dieron un préstamo para yo comprarme una casa enseguida, o sea, pues se dio todo muy, muy fluido, porque ya yo ujú, tenía un estatus de ciudadana, que eso es una maravilla y que muy pocas personas pueden tenerlo. Eh, Igual ha sido duro, ha sido un proceso duro porque a la final yo siento que ya, yo no sé si yo podría regresar a Venezuela y sentirme cómoda viviendo en Venezuela, pero de cierta forma nunca me he sentido que soy canadiense y formo parte de esta cultura canadiense. Entonces, han habido tantos cambios que es difícil, para mí ha sido bien difícil, otra vez, sobre todo en estos últimos años, que se ha vuelto como a mover todo este proceso de inmigración y de mudanza y de sí, pero no, tal vez de, de comprender y de volver, como reconocer quién soy, porque yo mm, dejé a una Lice de Venezuela que tenía un estilo de vida completamente mm, diferente, mm. me vine para acá, he tenido que, y hemos tenido las dos que reinventarnos, o sea, yo aquí empecé a trabajar, yo hice un curso para ser maestra y trabajé 2 años de maestra. Me puse a vender unas joyas, o sea, compré joyas a una muchacha que hacía las joyas en Estados Unidos y me las puse aquí que vende aquí. Fue un fracaso porque el estilo de aquí, de allá no era el estilo de aquí, o sea, Nada que ver. nada. Buscamos para comprar que sí una tienda de zapatos y de estas franquicias y tampoco funcionó. Entonces, bueno, empecé a hacer el tema de lo del coaching y entonces que sí, el deportivo. Entonces, o sea, buscando otras fuentes de Mm, ingreso y otras maneras de también de llenar ese espacio que tenía esa Lice en Venezuela, que lo tenía todo como figure it out. O sea, yo tenía todo ujú. ya fríamente Ya calculado. estaba todo checklist, ya estaba listo. Estaba todo checklist, yo no necesitaba más nada, ya yo tenía mi Exacto. trabajo, tenía mi Más o casita, menos mi que esposo, mis inventaste. 2 hijos, exacto. Y encontrarte en ese vacío, pero puede ser muy distinto. Y de nuevo, yo sé que yo estoy hablando desde un lugar mucho más Muy cómodo y con privilegiado, más claro. facilidades que otras personas que tienen que llegar, incluso que han sido doctores y tienen que llegar y convertirse en mesero, ¿me entiendes? O sea, Ujú, yo lo comprendo, pero igual el sentimiento, la sensación de confusión, y tú dirás, bueno, 12 años más tarde, no, yo lo tenía en otras oportunidades, ahorita se me removió otra vez, pero cómo, o sea, eh, eh, para mí ha sido en este momento bien retador poder hacer esa conciliación y sobre todo tratarme con mucha compasión y no ir mm. otra vez a ese látigo, esa culpa, esa broma de por qué, que sí, que esa decisión, imagínate, una decisión de hace 11 años. Sí, 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 Entonces, sí. Lisa, yo quiero rescatar 2 cosas de lo que tú planteas, porque obviamente, quien nos escucha también y que quizás no tenga unas circunstancias, como tú lo dices, que pueden ser consideradas como privilegiadas, también quiero rescatar algo de eso, porque el privilegio, uno también, de alguna manera, a veces se queda callado y dice, bueno, sí, pero es que la verdad es que uno trabajó para eso. En mi caso particular, mi esposo, desde el momento mismo en que Adrián nace, él construye junto con unos socios todo lo que el día de mañana, o sea, el que después, 5 años después, nos da la oportunidad de poder emigrar con cierta visa para este país, ¿no? O sea, no es que fue de la noche a la mañana que se surgió y eso merita ujú, muchos sacrificios, muchas, o sea, muchas preguntas sin respuestas, muchos, el no saber cuál es el momento correcto, en qué circunstancias, porque además, como tú bien dices, yo en Venezuela también, yo tenía todo, el apoyo familiar, o sea, jamás en la vida pasó ni de la familia de mi esposo, ni de mi familia que emigráramos en masivo como lo hicimos. Ahorita queda ujú, muy poca gente en Venezuela, o sea, de mi lado sí queda más gente, pero de mi contexto, o sea, mis primos, todo eso, quedan muy pocos porque todos nos ha tocado emigrar. En el caso de la ujú, familia de mi esposo, o sea, no quedan 2 sobrinos o sea, de los nietos de mi suegra, como siempre lo dice, me quedan 2 de 10. Todos los demás están afuera, ya los bisnietos, también hay otro bisnieto fuera, o sea, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que desde la mirada de ese espacio, ay, no, mira, qué maravilla, ellos dos que hablan, que pudieron irse, una con la ciudadanía y otra con una visa. Es cierto, pero también es cierto reconocer que el emigrar tampoco es una decisión, sea como sea, no es una decisión fácil. no. Y que a veces se permite o permitimos que haya un juicio de los que se quedaron o de los que van, pero es que nadie puede estar en los zapatos del otro. Yo puedo haber emigrado con todo,
pero es lo que tú estás diciendo, tú emigraste con una condición, pero te dio una depresión posparto. O Ujú, sea, esa circunstancia quizás en Venezuela lo hubiese sido vivido y quizás hubiese sido peor, porque es desde la negación de porque no di la oportunidad, porque estoy ujú, aquí, porque tengo que hacer vivir a mi hija en estas condiciones, whatever, o sea, tal cual, cualquiera que es verdad. sea. En Ujú, mi caso, fue en un momento determinado, en ese momento de emigrar, fue mucho el decir: "Bestia, ¿por qué yo le arranqué a mis hijos? A pesar de que es un momento de oportunidad, de que son distintas, porque yo me los traje tan chiquitos, no se van a sentir más nunca venezolanos, mm, todas sus raíces están allá". Y a mí el proceso me ha enseñado a que lo que uno hable en casa, de lo que uno haga sentir en casa, de tu país, de ese proceso donde emigraste, de las condiciones, del ver, saber que tú estás aquí, pero que tú vienes de allá, indistintamente de cómo esté. Yo creo que eso para mí ha sido un gran aprendizaje. Y eso lo quiero rescatar porque a veces la gente dice, bueno, este se olvidó de dónde viene, se olvidó de la familia, se olvidó de los problemas, porque es muy fácil opinar de Venezuela desde afuera. ujú, No, duele, y duele mucho, porque duele desde la incapacidad de poder hacer cosas. O sea, yo era las propias, que no, esto no es un tema de política, pero, por ejemplo, desde el punto de vista político, yo hasta que el día que mi hijo nació, no había marcha que yo no fuera, yo no había actividad que yo no hiciera, yo fui ujú, voluntaria en votaciones del CNE, o sea, todo lo que yo podía permear desde mi ámbito de acción, yo lo hice. Sin ujú, embargo, yo decía, bueno, quizás no es justo, porque ya cuando nació mi hija, que sufría de reflujo, que no se encontraban los pañales porque era alérgica, entonces cada vez que mi esposo tenía la oportunidad de viajar, era muy cómico, porque en vez de traer ropa, no sé qué, era una maleta forrada de pañales y otra maleta forrada de leche. ujú, Entonces, era como, no era justo tampoco, ¿no? Pero desde caras a la mirada de madre, también fue, yo creo que en algún momento me cuestioné, o sea, ¿cómo se me ocurre venirme? Y, por favor, o sea, yo el cargo que tenía, yo lo que hacía, lo que ganaba, todo, a tener que, después de que dejé de trabajar en el área de recursos humanos aquí, vender maquillaje, o sea, cuando yo no me sabía ujú. ni maquillar, o sea, entonces, fue ese proceso también de reaprender, porque yo aprendí primero a utilizar los productos, después los empecé a vender, porque yo siempre parto de que yo no voy a vender algo que yo no, o voy a promocionar algo que yo no he utilizado, o que no me siento cómoda. Ujú, Entonces, fue reinventarme desde allí. Entonces, había gente que decía, ¡ah! Después de lo que tú eras en Venezuela vendiendo maquillaje. Sí, tal cual. dignamente es lo que puedo hacer, es la decisión que tomé, es lo que puedo hacer ahorita por el acompañamiento que requieren mis hijos. Y después viene tal cual también todo el proceso de formación como coach, que ya son 8 años habiéndolo hecho, y bueno, de lo cual hoy siento que tengo muchos, muchos aprendizajes, pero que también me replanteo y digo: "Si tú hubieses estado en Venezuela, ¿tú estarías haciendo esto?". Ujú. No, lo más probable es que no, claro. Y Entonces, ese bueno, también proceso de introspección que hemos tenido, ese crecimiento, yo también lo digo, o sea, ujú, ese porque no tenía la necesidad, porque cuando otra vez en correcto, Venezuela yo tenía todo listo, todo estaba resuelto, o sea, los problemas, ajá, que uno tiene, pero cuando me vengo para acá es que descubro y me da esa depresión y me da ese vacío, es que empiezo yo como que a entender, ey, ¿qué pasa aquí? Y empiezo yo entonces en todo ese proceso de introspección, de entenderme, de por qué, de dónde viene, de la herida primaria, de la vaina materna, que sin cosas con papá, o sea, muchísimas cosas que muy ujú. probablemente, o a lo mejor sí, no lo sé, pero o me hubiese tomado más tiempo si yo hubiese estado en mi comodidad en O Venezuela. capaz nunca te hubiese hecho espejo, capaz nunca, porque Ah, las circunstancias capaz, jamás se te hubiesen permitido, ¡bum!, que te saltaran a la cara, ¿sabes? Y eso puede exactamente. pasar, y eso pasa, por ejemplo, ahorita hablando de las mamás que migran bajo condiciones, o sea, que literalmente se vienen con el muchacho aquí abajo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que Ujú, tienen que cruzar la frontera, que pasan procesos muy duros. ujú, Yo digo, al final, cuando pisan aquí, piso firme, yo digo, al final, creo que al final lo que dicen es, lo hice por ellos, ¿sabes? Y ojalá tengan la oportunidad y ojalá sepan aprovechar las oportunidades, porque esa es otra. Inmigrar ujú, no es solamente mudarte de país. Una de las cosas que yo reconozco del aprendizaje, emigrar es reiniciar tu vida
con patrones y criterios nuevos. Tú puedes ser lo que tú eras, tú Ujú. puedes haber Adaptarte a vivido lo tu manera nuevo. de una forma, pero es que tú te tienes que adaptar a lo bueno del país en donde estás. Tú no puedes Ujú, seguir comiéndote la luz, tirándotela de vivo, queriéndole pagar al policía cuando te ponen la multa porque te excediste de velocidad, porque para lo fresco. No, eso no ujú, existe. O sea, esto es un delito federal en este país. O sea, es ujú, llevar, como siempre digo, inmigrar para mí ha sido llevar el nombre de ser venezolana en alto. O sea, ujú. no, a mí me duele mucho cuando dicen, ay, es un venezolano más. Aquí en Estados Unidos hay zonas donde estamos O ahorita minados de que tenía que ser venezolanos. venezolano. Ay, otro venezolano más. Yo digo, qué, Ujú, qué chimbo, porque además no reconocemos que este proceso nos ha hecho que muchos de los que emigren, siendo mamá, profesionales, papás, solteros, viudos, o sea, divorciados, lo que sea, porque también emigrar te lleva a un concepto de pareja totalmente distinto, y ahí es donde yo digo claro. reinventarte. Ujú, Yo digo, a veces nos quitamos la posibilidad de reinventarnos como venezolanos, dejando nuestro país en alto, porque el país ujú, no es la playa, el país no son las montañas, el país no son. Emigrar significa llevar con nosotros lo mejor de lo que somos como venezolanos. Y yo creo que eso es bien importante decirlo, valorarlo, reconocerlo, pero también saber que duele. O sea, el no tener el Ávila, el no tener ese espacio que tú te conoces, en el que caminaste y disfrutaste tu adolescencia, tu infancia, donde conociste quizás a tu esposo, donde te lleva esa Venezuela. Además, que es un proceso también de reflexión que yo he tenido últimamente. Si yo vuelvo, porque mi no añoranza es existe. Ujú, que viejita, yo me quiero retirar es en Venezuela, o sea, en Margarita, en Los Roques, o sea, yo ujú, quiero vivir en la playa, pero en mis playas, en mi Venezuela, ujú. esa Venezuela no va a existir. No, porque tú, Yo exacto, sin uno añora lo que tenía, pero exacto, tú no añoras el espacio, digamos, físico, uno añora lo que uno tenía también en familia, porque esa es otra cosa, cuando uno emigra, Ujú. oye, tú estás perdiendo todo lo que conocías también y esa red que tú tenías, tus amistades, tu familia, nosotros hacíamos parrilla todos los domingos y entonces nosotros como hermanas Esos éramos muy reencuentros en casa unidas. de los abuelos, esos no sé qué, Exacto, los esas cumpleaños de los patinatas. amigos, los cumpleaños de los primos, porque tal cual, nosotros éramos cuatro hermanos, y nosotros nos tocó irnos, una se fue para Miami, la otra se quedó en Venezuela, la otra se vino para Canadá, la otra, o sea, y mis sobrinos, y ese espacio que tú también ahorita decías, concha, le estoy quitando a mis hijos esa oportunidad de crecer con sus primos como yo lo hice, pero es lo que Ujú, te dice, eso ya no existe, porque no correcto, está nadie ahí. Pero así es mismo. muy importante también lo que tú dices del tema de que cuando nosotros migramos, y yo siento que no es nada más con los venezolanos, porque, a ver, cuando en Colombia los colombianos se fueron a Venezuela, ellos también traían todo como que sus Sí, vicios para Venezuela y claro, querían que claro. Venezuela se adaptara a sus costumbres. Aquí yo lo veo mucho Ujú. con las personas que vienen del Middle East, o sea, ese tipo de gente que quiere, y en Venezuela, y los venezolanos también somos así, o sea, como que Sí. tenemos esa Ujú. resistencia, ¿verdad? Y queremos, ok, yo me quiero cambiar de espacio, pero quiero seguir viviendo como yo vivía en otro sitio, pero es que eso no es así, porque ya No, y tú no eso hace estás en otro mucho sitio. daño, es Claro, correcto. hace mucho daño para ti porque estás viviendo en resistencia y hace mucho daño, como tú dices, ante la imagen que nosotros estamos dando al, Al al país o mundo. al sitio en donde estamos yendo a hacer vida. Y hace mucho daño porque no estamos adaptándonos. Lo que pasa es que adaptarse al cambio, de otra vez, tener que reconocerte como una nueva persona, o sea, porque requiere de ti de comprenderte en un nuevo ambiente. Y eso Ujú, requiere de reinventarte, eso requiere de entender quién eres tú ahora en este ambiente. O sea, es ver así otra parte mismo de es. ti que antes no habías visto. ¿Y sabes No qué es es, Lice? Y fácil. te voy a decir algo, eso es apagar en muchísimos casos, apagar, pues yo le digo así, apagar el ego, Mm, porque yo tenía, yo tuve tal cargo, Yo yo hacía tal era. cosa, Ujú, yo tenía, a mí me reconocían, yo pasaba. Sí, aquí eres alguien que tienes que construir nuevamente ese exacto. soy, pertenezco, quiero o dejo en alto lo que soy. Entonces, bueno, mi gran aprendizaje, como lo dijimos al principio, que nos enseñó este proceso de emigrar, que vivimos y cómo lo sentimos,
para mí este gran aprendizaje ha sido la humildad de poder sentirme querer formar parte nuevamente de aquí, dejar en alto quién soy como venezolana, no como Venezuela, sino como venezolana, y además Ujú, enseñarle a mis hijos que no importa para dónde migres, dignamente siempre reconócete como venezolano. Porque esas raíces, e incluso el emigrar, yo, por ejemplo, me pasa mucho con papás, son emigrantes y de repente los hijos no hablan español y yo, ujú, me da como una piquiña, pero digo, tú sabes lo que le estás negando a tu hijo. No, pero es que cónchale, él ya ve en inglés y entonces todo está en inglés. Entonces, bueno, en la casa como mamá y papá hablamos inglés, nada más hablamos español, ellos entienden muy bien. Sí, pero es que el entender no le estás quitando tú la posibilidad de que sean personas perfectamente bilingües. Y ujú, eso agrega mucho valor y eso depende única y exclusivamente de nosotros. Y para mí eso sí es querer mantener tus raíces, porque tus raíces es tu idioma materno, es tu idioma de donde eres, indistintamente que hayas estado. Mi hija estuvo 2 años en Venezuela y mi hija habla más caraqueña que yo, o sea, ujú, increíble. Pero ujú, eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los grandes aprendizajes, la humildad, el querer pertenecer dignamente porque yo no es porque, ay, bueno, en Venezuela yo me comportaba mal. No, yo en Venezuela yo ujú, era muy correcta. A mí no ujú, me gustaba y bueno, sucedieron muchas cosas por las cuales también decidimos venirnos porque no convivíamos con lo que estaba pasando para poder surgir en Venezuela. ujú. Entonces, creo que emigrar significa adaptarte al lugar donde estás y tener la humildad de decir, apaga el ego y construye quién eres, lo que quieres, para poder dar efectivamente unas mejores oportunidades a tu familia, a ti mismo y a tus hijos. No, y eso, y tratar de verlo, es lo que tú dices, no nada más reconocer, porque incluso a nivel sistémico, que nosotros tenemos 2 episodios de lo que es la sistémica Ujú, familiar y todo esto a nivel sistémico, el negar de dónde tú provienes ya está creando un desorden en el sistema. Entonces, a nivel correcto. energético también ahí hay un tema. Pero importante es eso, o sea, porque también ocurren las comparaciones, ¿no? Entonces, cuando tú vienes para acá, Ujú, uno se vino, ¿verdad? Y, digamos, odiabas un pocotón de cosas de Venezuela, te viniste para acá, no sé qué, pero ahora que las cosas están más tranquilas, no, porque es que yo en Venezuela hacía esto y aquí no lo puedo ajá, hacer. No, porque es que en Venezuela yo tenía aquello. Entonces empiezan las comparaciones odiosas que, ojo, es una manera de vivir el ujú, proceso. Y te lo ujú, digo porque otra vez lo acabo de pasar yo o lo sigo pasando. A mí me ha tocado tener que volver a ilusionarme, digamos, con Canadá, porque ya yo tenía en mi mente que yo no iba a estar aquí y al momento en que eso no se dio, es volver a tratar de ver, ok, las cosas correcto. buenas que sí me ha ofrecido este país y ese proceso otra vez de ilusionarme con lo que sí me ha dado, sin buscar entonces, porque entonces era como que veo todo lo negativo aquí, entonces lo positivo allá, porque claro, cuando uno está de este lado, tú ves allá que todo está verde, todo está bonito, no sé Exactamente. qué. No, te olvidaste de lo negativo que del otro sitio, ¿no? No, Entonces pero ir no es tratando verdad. también, no, es ir tratando de ser también objetivo, con mucha compasión, mucha Ujú, humildad, que es lo que tú estás diciendo. Bueno, esa persona que yo era, ese estatus que yo tenía, esos contactos que yo hacía en este país, ya no los tengo. Ahora me toca, desde la humildad, volver a construir en este nuevo sitio y construir desde lo que tú dices, construir desde, eh, desde qué es lo bueno que yo puedo aportar a así este sitio mismo. donde yo estoy, ¿no? O sea, ¿qué puedo aportar? Y bueno, se trata de eso, como todo un proceso de inmigración es duro, es complejo, el ser humano no está hecho, o sea, como que biológica y Ujú, fisiológicamente no estamos hechos para migrar y mudarnos de sitio, nosotros vivimos en tribu y estamos como enraizados en lo que tenemos, nos ha tocado, tristemente, como le tocó a los españoles, a los italianos, a los colombianos en su tiempo, o sea, a los alemanes, o sea, ahora nos tocó a nosotros. Y bueno, es tratar de hacerlo con eso, con esa humildad, con mucha compasión y adaptándonos a qué sí podemos también aportar de ujú, positivo, de bonito, que podemos absorber de lo nuevo, así de es. estas nuevas costumbres en las que estamos viviendo hoy en día. Así que bueno, yo creo que quedamos con este episodio de esta manera. De nuevo, déjenos en los comentarios porque creo que la mayoría de las personas que nos escuchan son inmigrantes y bueno, nos ha tocado a todos pasar por un proceso difícil de adaptación, pero no estamos solos, estamos todos aquí y sentimos muy parecido. Así Es es. mi partner. Bueno,
Un placer nuevamente escuchar y compartir este punto de encuentro, que una vez más, lo digo, son cosas que nos unen y que a la vez queremos compartir con los demás para que sepan que no están solos. Nos vemos en este Hasta el próximo. próximo punto de encuentro. Bye.